profesor Andrés Azueta Acedo. Hoy les impartiré la clase de circuitos eléctricos simples y circuitos eléctricos complejos de la asignatura de Física 2. Me da gusto continuar nuestras clases a través de la estrategia Cobase Estudia en Casa, un esfuerzo de todos al que los invito se unan para culminar juntos el presente ciclo escolar. Bienvenidos jóvenes e iniciamos. Bien, como les decía, hablaremos sobre circuitos eléctricos simples y circuitos eléctricos complejos. Más que nada la clase trata de diferenciar un circuito de otro. Primero hablaremos sobre qué es un circuito. Es el recorrido establecido de antemano de una corriente que una corriente eléctrica tendrá. Se compone de distintos elementos que garantizan el flujo y el control de los electrones que conforman la electricidad. Los circuitos eléctricos están presentes en toda instalación que haga uso de energía eléctrica. Si tú revisas en tu casa todo aquel aparato que se conecta a tu corriente eléctrica, todos ellos utilizan un circuito eléctrico. Bien. Un circuito eléctrico simple. Un circuito eléctrico simple consta de una fuente de voltaje, un conector, una resistencia o carga, una corriente o los electrones. Puede ser de dos formas básicas, aunque puede haber más, que son en paralelo y en serie. Este será un tema a tratar en otro video. Ahora hablaremos sobre el circuito eléctrico complejo. Un circuito eléctrico complejo consta, al igual que uno simple, de una fuente de voltaje, un conector, una resistencia o carga, una corriente o electrones, pero aquí está la diferencia. El circuito complejo tiene distintos componentes y conexiones, como pueden ser condensadores, resistencias, fuentes de diodos, fotoresistencias, entre otros, los cuales dan una orden al circuito para que haga una función. A continuación explicaremos estos dos en una maqueta. Bien, como podemos ver en esta maqueta tenemos nuestra fuente de voltaje. Vamos a trabajar con un foco como el que tenemos en casa, y al ser conectado a una fuente, la corriente o los electrones circulan por un conector, que en este caso nuestro conector vendría siendo el cable, y viene y pasa por una carga o por una resistencia que estaría en nuestro foco. Cuando tú llegas a tu casa y haces en el interruptor, lo accionas, el foco se prende, y cuando lo desaccionas, el foco se apaga. Entonces, en el circuito simple solamente tendríamos una resistencia, la cual hace que funcione nuestro aparato. No solamente un foco estaría trabajando con un circuito simple. Tendríamos otros aparatos, como por ejemplo habrás utilizado en tu casa una pistolita de silicón, la cual igual nos conectamos a una fuente, pasa los electrones o la corriente por nuestro conector, y viene a una resistencia, la cual hace que la punta se caliente y entonces pueda derretirse el silicón y podamos trabajar con él. También tenemos otro aparato, el famoso cautín, que nos sirve para soldar. Si nosotros desarmamos el cautín, vamos a ver que igual tenemos nuestro conector, nuestro cable. Si lo desarmamos, vamos a ver que nuestro conector fluye, nuestra corriente fluye por nuestro conector y llega hasta una resistencia, la cual calienta la punta, que es la que nos ayuda a poder soldar. Tendrías también otros ejemplos con la plancha de tu casa, y utilizamos muchos elementos en nuestra casa, las cuales funcionan con un circuito eléctrico simple. Bien, el complejo básicamente tiene los mismos componentes que uno simple, pero aquí hay unos componentes o conexiones que hacen que esto tenga una función. Hagan de cuenta que esto da ciertas órdenes al circuito
para que en este caso nuestro contacto de celular dé una orden a la corriente para que haga una función. Veamos, tenemos que conectar nuestro contacto a la corriente. Cuando nosotros conectamos nuestro contacto a la corriente, lo estamos conectando a una corriente alterna, que es la que utilizamos en nuestra casa. Por lo regular utilizamos 110 o 220. Bien, entonces, estos componentes y las conexiones que existen entre ellos tienen una función, bueno, unas dos funciones básicas. Primero sería que al conectarnos a la corriente alterna, estos aparatos lo que hacen es esa corriente convertirla en una corriente directa. Una vez que es convertido a una corriente directa, también esto nos ayuda a reducir la corriente. Viene de 110 o de 220, que es en el contacto de tu casa, pero al pasar por aquí la corriente termina siendo de 12 voltios. Todos los aparatos te indican cuál es la corriente que permiten y cuál es la corriente que entra por ellos y cuál es la corriente que sale por ellos. En nuestro caso, para este conector de celular, nos dice que recibe una entrada de 220 y de 240 hasta 100 y tiene una salida de 12 voltios. La mayoría de los aparatos funcionan con 12 voltios, no todos, pero una gran parte de nuestros aparatos funcionan con 12 voltios. Bien, ahora, si tú quisieras diseñar un sistema o un circuito eléctrico como este, lo pudieras hacer, pero para ello necesitarías conocer la ley de Ohms, de Kirchhoff y de Joule, para poder saber qué capacidad tendría que tener cada uno de estos componentes para que funcione de manera correcta. Jóvenes, hemos concluido con la clase de hoy. Si tienen alguna duda, le pido me lo comuniquen, estoy para servirles y acompañarlos en su desarrollo educativo desde casa. Hoy la escuela presencial cambió por la escuela en casa, pero saldremos adelante y en poco tiempo estaremos finalizando el ciclo escolar. Éxito, jóvenes, y gracias por su atención.